Bien, el jueves anterior nos quedamos al pie de este nueva parte que Geoffrey Hodgson trata, titulándola de El significado de esta Inmaculada Concepción, que significa, desde el punto de vista de lo interno, de lo que nos afecta a nivel humano a todos y cada uno de nosotros, el proceso de la autopurificación. Y dice así el propio Geoffrey Hodgson: en lugar de entablar inútiles discusiones sobre si históricamente puede ser cierto o no el relato de la Inmaculada Concepción, es mejor, en mi opinión, considerarlo místicamente. Los 4 evangelistas comprendían en distintas medidas estas enseñanzas más profundas y esotéricas, especialmente San Juan, es el que tiene el evangelio de carácter más ocultista y más universal. Pero ellos estaban obligados por votos místicos a ocultar ese conocimiento, aunque también esos votos les obligaban a compartir prudentemente con su prójimo lo que se les había revelado. Y así lo hace San Juan, cumpliendo sus votos en los 5 primeros versículos de su capítulo 1, el cual hemos tomado para este estudio. Con la máxima destreza, San Juan Evangelista mezcla los poderes místicos y misteriosos de Dios cósmico y de Dios, el aspecto de Dios, en el hombre. Y los mezcla con la narración histórica de la vida de Jesús el hombre, que según la historia pues nació en aquella época, ¿no? Y es conveniente separar estos hilos, dice Geoffrey Hodgson, para evitar confusiones. El hilo que concierne a la naturaleza y evolución del alma espiritual hasta alcanzar la medida de la talla de la plenitud de Cristo es de especial importancia para aquellos en los que está despertándose la facultad intuitiva. Sí, dice, el hilo que concierne a la naturaleza y evolución de ese alma espiritual en nosotros, hasta que lleguemos a alcanzar esa medida de la talla de la plenitud de Cristo, es decir, del desarrollo crístico en todos y cada uno de nosotros, porque es donde habremos de llegar a su debido momento. Y sigue diciendo Geoffrey Hodgson, la búsqueda mística ha comenzado para ellos. Tratan de entrar por la puerta estrecha y seguir el camino angosto, desde el nacimiento místico hasta la ascensión al cielo, que es el conjunto de las 5 grandes iniciaciones por las que pasa el ser humano antes de poder traspasar aquel umbral que nos conducirá a las etapas superhumanas. Y Juan dice en aquel capítulo 1, versículo 1, en el principio el verbo existía y el verbo estaba con Dios y el verbo era con Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por Él y sin Él no se hizo nada de cuanto existe. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brillaba en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron. Y claro, cuando uno ha leído en otras muchísimas ocasiones estos versículos, ¿no? Del 1 al 5 de los primeros, pues lo cierto es, y así lo reconozco, que yo decía, está muy bien, me está hablando del principio, pero ¿y qué es lo que yo puedo entender de todo esto? Y había que reconocer que Clarisa no se enteraba de la misa en la mitad, ni muchísimo menos. Bueno, ahora tampoco es todo, pero algo más que entonces seguro que sí. Aquí Geoffrey Hodgson nos explica
en relación con esto, por supuesto. Dice, aquí encontramos 3 declaraciones generales. Primera, el nombre de la deidad del universo es el Verbo. Pero también debemos comprender que aún así ponerle palabras, aunque sea la de verbo, es hacer descender algo que no tiene palabras, que no es un nombre en el sentido que nosotros podemos comprender como nombre, porque según parece ser, aquello es una vibración que no podemos ni siquiera imaginar. La segunda de las declaraciones dice Jesús, que después fue llamado el Cristo, es una manifestación de ese verbo como creador del universo. Por lo tanto, esa manifestación lo es Jesús cuando ya era el Cristo, no antes. Antes de convertirse en el Cristo, antes de desarrollar su propia cristicidad, no era todavía una manifestación de aquel verbo. Y este es el proceso que iremos pasando todos y cada uno de nosotros. Ahora Juan, Pepita, María, Luis y tal, no estamos todavía manifestando la realidad interna que mora en nosotros. En tercer lugar, de esas declaraciones dice, este verbo creador a nivel macrocósmico es también la luz de los hombres, porque aquello que se denomina el todo, lo absoluto y tal, está en todas partes, en todos los planos de la naturaleza y realmente no se puede decir, cogiendo una aguja entre nuestros dedos, no se puede decir si pinchásemos ahí donde pincha la aguja, aquí no está, ni siquiera en ese punto donde pinchase la aguja se podría decir aquí no está. Por lo tanto, también está en lo interno de todos nosotros, los seres humanos, sea cual fuere la etapa de nuestra propia evolución en la que nos encontremos. Da lo mismo si unos están más adelantados y otros empezaron su humanidad después y son más jóvenes evolutivamente hablando, si son más santos o si son más pecadores. Todos los seres tienen esa luz en su interior, incluso los átomos. Cualquier átomo está lleno de luz, está animado por la vida divina. El movimiento que tiene está dado por la vida divina, que es la que anima ese movimiento en su interior. Sigue diciéndonos Geoffrey Hodgson, esta enseñanza se encuentra también en la antigua religión egipcia y en las escrituras de la fe brahmánica. Se afirma en ellas que el proceso de la creación del universo se efectúa por la emisión de un poder con mayúscula. Yo aquí las palabras en los libros a veces no están con mayúscula, pero yo sí me doy cuenta, las que se refieren a lo elevado las pongo con mayúscula, porque para que nos ayuden a comprender dónde situarnos en esa comprensión de lo que leemos. Así que se afirma en ellas que el proceso de la creación del universo, con mayúsculas, se efectúa por la emisión de un poder que tiene la cualidad de un sonido. Amen-Ra y Sabda Brahman, respectivamente, el primero en Egipto, llamado así, Amen-Ra, también se ha pronunciado Amon-Ra y Sabda Brahman en el hinduismo. San Juan, evangelista, afirma también que el verbo divino preexistía antes de que todas las cosas fueran hechas. Preexistía. Esta es una idea que también es interesante que la asumamos, que nos demos cuenta de que aquella afirmación de que nada puede proceder de la nada es una realidad. Fue posible la emanación de un universo porque ya
todo lo que luego se había de convertir en ese universo ya preexistía en aquel espacio universal, donde no había formas, pero estaba el plenum de todo lo que había de ser después. Y este principio con mayúscula entra en existencia activa como un poder que construye formas con la materia virgen del espacio. Y recordemos, porque a veces pues, en los libros o las interpretaciones que buenamente los aprendices hacemos, puede haber el error, ¿no? Y por las traducciones inclusive, yo a veces me doy cuenta que en la traducción algo le sobra, algo le falta, una coma quizás no está bien puesta, es muy posible, ¿eh? Las traducciones tienen sus cosas. Y ello es porque, fijaros que dice, este principio entra en existencia activa, se activa como un poder que construye formas con la materia virgen, la materia siempre virgen del espacio. Por eso a veces cuando surge en alguno de los textos, en alguno de los párrafos, que las formas son las que se degradan, hemos de comprender, porque a veces, bueno, la materia es mala, la materia está corrompida. No, las formas pueden tener sus más y sus menos, pero la materia siempre sigue siendo virgen. Esas formas, permitidme que siguen entrando, esas formas fueron concebidas por la mente divina. Y la voz o verbo, esa vibración de Dios, les dio expresión. Jesús, cuando ya es el Cristo, ya se ha convertido en el Cristo aquí, es pues una manifestación del Supremo Dios en forma humana, porque si permanece aquí pero no se reviste de los vehículos de una personalidad que entonces fue llamada Jesús, no habría podido dar su mensaje al mundo. Entonces primero había de nacer como Jesús, de un padre y una madre, luego hacer todo su proceso, desarrollar su aspecto crístico en su interior y poder entonces hacer la tarea que había venido a hacer. Porque evidentemente sí que se trataba de un ser humano muy evolucionado, profundamente evolucionado. Y sigue diciendo Juan, el verbo se hizo carne, es aquel sonido, ahí aquel estado crístico, se hizo carne, se sumergió en una personalidad, se hizo carne y puso su morada entre nosotros para vivir como uno de nosotros. ¿Por qué? Y aquí es una cuestión muy importante a considerar. Si esa realización crística solamente la hubiesen de hacer seres excepcionales, que no tuviesen ninguna relación con el aspecto humano por el cual pasamos todos, si solamente lo pudiesen hacer seres tan excepcionales, para nosotros su ejemplo no sería válido. ¿Por qué es válido el ejemplo de un Jesús, de un Buda y de un Krishna y de Lao Tse, etcétera, 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 de todos los que hayan podido pasar, que han dejado tantísima enseñanza de gran importancia? Porque en su aspecto humano eran igual que nosotros, hombres y mujeres que tuvieron que nacer de un padre y de una madre, que tuvieron que pasar su infancia, su adolescencia y hacerse adultos, que si les hacían daño, les hacía pupa la carne, como cualquiera de nosotros, que podían pasar enfermedades y que si los atropellaba un camión los mataba también. Así que hemos de tener en cuenta que el ejemplo es que si Jesús lo pudo hacer, que si Buda lo pudo hacer, que si Krishna lo pudo hacer, Arjuna lo pudo hacer, etcétera, etcétera, nosotros podemos hacerlo. ¿Que va a ser fácil? No, nadie nos dice que vaya a ser fácil, pero podemos. Y en realidad es el proceso que tenemos por delante. Y ya la determinación que cada uno de nosotros tome seriamente y diga, yo voy hacia ahí,
y sean cuales fueren las dificultades que la vida y el karma me presente, son mías y las voy a transitar y las voy a vencer. Me cueste lo que me cueste. ¿Me costarán? Sí, pero me cueste lo que me cueste, yo atravesaré esos senderos, atravesaré esas oscuridades, atravesaré esas noches oscuras del alma que se dicen, que no son las del poema, son otras. Atravesaré todo eso, cruzaré todas esas dificultades y llegaré a la meta, que es el destino divino, por su propio origen divino de todo ser humano. Así que cuando dice el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos visto su gloria que recibe del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, lo hemos visto o lo vemos o lo veremos cuando nosotros abramos un poquito más los ojos y sepamos ver en las personas que independientemente del momento, del proceso por el que estén atravesando ahora a nivel evolutivo, ahí hay un ser divino que está evolucionando igual que todos nosotros. Y eso es lo que hemos de ver, eso es lo que hemos de comprender, eso es lo que hemos de reconocer para no apartar a nadie de nosotros. Sigue diciendo Geoffrey Hodgson, si bien la frase que dice la vida era la luz de los hombres puede considerarse como una descripción del efecto a través de su mensaje, del de Jesús, es como el efecto de la presencia de Jesús sobre la humanidad, de aquel que tiene un ejemplo de vida en algo o en mucho afecta a otros seres. También puede dársele un sentido interior o místico. Y dice, la presencia divina manifestada dentro de todo ser humano, Cristo en nosotros. Que estas son palabras que se adjudican a San Pablo, dice la esperanza de gloria. Saber y reconocer que eso está en nosotros y en todos los seres humanos es la esperanza de la gloria con mayúscula. ¿Veis? Aquí está con minúscula. Pues no, esa palabra va con mayúscula. La adopción de este último sentido puede cambiar enteramente nuestra actitud hacia la historia de la vida de Jesús, porque entonces ya no la vemos únicamente como restringida macrocósmicamente ni históricamente a la persona de Jesús, sino más aún como un poder y una presencia dentro del yo íntimo de cada ser humano. O sea, que es universal, porque es desde el principio mismo donde desde la unidad, desde la totalidad, comienza la manifestación del espíritu o conciencia y la manifestación de su polaridad, la sustancia o materia. Y de aquí parte todo lo que está en el gráfico, que no es más que un mapa. Perdona, Clarisa, sí. hay una franja verde en medio de... No sé si la veis todos o no. Yo la he puesto a un lado para que no me tapase Sí, yo la veo también. ¿Pero dónde la veis? Abajo. En medio, en el centro. la parte en el inferior. Centro, hacia Y yo abajo. abajo. Y abajo. Sí. Hacia abajo. Pero no la tengo, yo en el centro. Sí, pues nos tapa la mitad de la foto. Ahora ya no está. Ahora no está. Ahora ya no está. Ya no está. Pues yo no la he tenido en medio en ningún momento. La he desplazado para que a mí me tapaba el cuadrito este de la unidad del ser y la he desplazado hacia mi derecha, pero arriba del todo. Y en ese momento pues habrá hecho algo el propio programa. Pero esto son cosas de... Bueno, disculpad. Estábamos en que el aspecto es, por un lado, el universal, de donde parte la manifestación de todo el universo, con los millones de galaxias, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, la presencia
macrocósmica, reflejo de esta macrocósmica, el ser humano es un rayo de esa divinidad. Ese Atma, que es el Atma de todos, que luego revestida de Buddhi ya es formando parte individual. Como Atma no es tu Atma y mi Atma, pero cuando está revestida de Buddhi y más tarde de Manas, forma una individualidad que ya sí eres tú y yo, pero solo por efecto de ese revestimiento. Y microcósmica, con M minúscula a la vez, porque con estos revestimientos, lo que aquí es Atma, que es rayo de ese espíritu divino, revestido de Buddhi, revestido de Manas, entrando a cada encarnación y formando una personalidad, es un reflejo de lo superior, esta personalidad. Los trajes son más densos y entonces aquí encontramos un Robert, una Teresa, un Fernando, una Luisa, un Jordi y los miles de millones de seres que vemos afuera. Pero fijémonos que la fuente es una y la única. La fuente es una y la única fuente de todo ser. Así que cuando se dice que todos somos hermanos y que tal, se basa en esto. No son palabras, no son meras palabras, son realmente hechos. ¿Ahora no se os ha vuelto a poner nada por encima? Vale. Un poco. Vaya. Se está yendo. Vale. Qué cosas más extrañas, ¿no? Contigo ahí no puedo meter esto. Hay que recordar continuamente que el verbo, aquella vibración, el verbo que produjo el universo y la luz de los hombres, no son dos deidades separadas y distintas, no, sino que son una sola y una misma deidad, la única. Y aquel poder con mayúscula sin nombre, porque ¿cómo le vamos a poner nombre a algo que no es posible ponérselo? Produjo y preside todo el universo y la divinidad interna del hombre. Y son uno, siguen siendo uno, eternamente y por siempre. La luz del universo y la luz de los hombres no son dos luces, sino una sola luz por toda la eternidad. Claro, si uno se puede parar aquí, si tenéis el libro podéis deteneros aquí, releerlo y entonces meditar sobre esto, realmente hasta llegar a un estado de asimilación, de absorción de esta realidad en nosotros. Es una comprensión que es cada vez más profunda, sin duda que lo será para todos. El uso del plural hombres parece confirmar lo expresado en otras escrituras religiosas, de que esta luz no solamente resplandece sobre el mundo desde el interior de seres escogidos tales como Jesús y otros, sino que también brilla dentro del yo interno de todo ser humano, tal como lo hemos expresado. A este Dios morador, porque mora en el templo del yo, se refiere el Bhagavad Gita como el inmortal gobernador interno entronizado en el corazón de todos los seres vivientes. Y también se le llama el Horus del alma, porque recordemos que en la Trinidad egipcia Horus es el Hijo. Es el equivalente de la Trinidad cristiana y de todas las Trinidades. Siempre es con nombres distintos, fechas, épocas distintas y lugares diferentes en cuanto a las civilizaciones, pero siempre esa Trinidad es una y la misma. Y sigue diciendo Juan, hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Así que Juan el evangelista está diciendo que hubo un hombre enviado que se llamaba Juan y ahora está hablando
el Bautista, el precursor. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él, a través de él. Así que era el que anunciaba, va a venir, va a ocurrir. Este es el estado precursor que ha de ocurrir dentro de nosotros, de cada uno de nosotros, como aquel estado intuitivo, perceptivo, que uno irá reconociendo cuando se vaya acercando el tiempo. No, porque uno no salta de un estado de absoluta ignorancia a uno de completa sabiduría. Hay gradaciones, infinitas gradaciones. Pero el estado este de precursor es cuando uno, se dará cuando uno, cada uno de nosotros, a su debido momento, haya hecho ya toda esa tarea transformadora, purificadora, y haya preparado el terreno, y entonces las gradaciones habrán llegado a ese nivel en que los vehículos purificados de la personalidad en la que estamos habitando permitirán que haya esa resonancia interior de ese reconocimiento, ese evocar o invocar que permite darse cuenta de que hay algo sublime, algo inmenso, algo grandioso y que no está lejos, que está cerca. Ese es el estado del precursor. Y sigue diciendo, por boca de Juan el Evangelista, no era él la luz, no era el precursor la luz todavía, sino quien diera testimonio de la luz. Él, que va a venir, que está cerca. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Así reitera San Juan, el Evangelista, que el logo o verbo es luz macrocósmica y también microcósmica, porque es la misma luz, tal como estaba diciendo hace unos párrafos anteriores, es la única luz, es la misma luz en todo el universo. Lo es arriba, lo es abajo, lo es en los planos superiores, lo es en los planos intermedios, lo es en los planos inferiores, es la misma luz. Solo que la percepción por parte de nosotros es menor debido a que estamos metidos, encajonados en unos trajes de materia muy densa. Y esto es lo que de momento nos impide que podamos percibir esa inmensidad. Pero estamos en el proceso para poderla percibir totalmente. Esta luz resulta de la manifestación misma del Logos como una presencia resplandeciente y un poder que ilumina tanto el espacio precósmico como la mente humana, la individualidad aquí. El último versículo recalca, de los 5 que se han leído de Juan, recalca que todo ser humano que viene al mundo lleva una luz interior. Nadie carece de ella. Y estas cuestiones las repito porque es que son tan importantes, es tan inmensamente importante que se quede fijado en nosotros que todos los seres llevan esa luz interior, no importa en qué condiciones de la evolución estén en este momento. Es importantísimo. Y esta luz se identifica también como la luz interior, Jesús, el Cristo, es decir, la luz crística. En nosotros latente, como modelo de Jesús el Cristo, para que aprendamos de su proceso, que este proceso lo vamos a ir viendo a lo largo de este curso. Y de ahí la enorme importancia. Y puede considerarse como sinónima de un atributo del alma espiritual humana, que ilumina el camino de la encarnación a todo hombre que viene a este mundo a encarnar. Esa luz viene de arriba y no hay nadie que carezca de ella. Que la veamos o no la veamos
es parte del proceso en el que estamos sumergidos. El hombre es inconsciente de esta luz interior hasta que entra en cierta fase de su progreso evolutivo, o sea, hasta que ocurre aquella natividad mística en que Cristo se forma en nosotros. Es decir, las palabras, ya por las traducciones y tal, se forma. El estado crístico, en el plano búdico crístico, está, no tiene que formarse, está, pero desde luego tiene que poder encontrar el paso, ya todo purificado, para poderse expresar. Y sigue diciendo Geoffrey Hodgson, este renacimiento espiritual y psicológico es precedido por un cambio drástico, aunque gradual, en nuestra actitud y conducta hacia la vida, expresado en nuestro modo de vivir. Como dice Jesús, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y más adelante, a lo largo de la vida de Jesús, encontramos cómo explica el tema de este nuevo nacimiento, ¿no? No tiene que nacer uno de nuevo de un padre y una madre, que esto ya lo hacemos por el propio proceso de la evolución, sino que es este nacimiento interior, como veremos más adelante. Hemos de nacer de nuevo, pero no se puede nacer de nuevo. Es un nacimiento de nosotros mismos, a menos que purifiquemos todos esos estados mentoemocionales y las acciones y palabras. Se ha de purificar todo. El hombre o mujer, y dice el hombre porque se considera la humanidad, ¿no? El aspecto humano, aquí no está nunca refiriéndose a los hombres sí y las mujeres no, por favor. Todo esto desterrémoslo porque no tiene nada que ver con la realidad. En quien ha tenido lugar esta concepción mística, se prepara para nacer de nuevo purificándose a sí mismo. Es decir, confirma lo que hace un instante decíamos, ¿no? Es por medio de la purificación que nos preparamos para que tenga lugar esta concepción mística y el nacimiento interno. Y se puede considerar a Juan el Bautista como una personificación de la llamada desde nuestro interior. Nunca es una llamada externa. Nunca es lo que leemos, lo que dice Pedro, lo que dice Clarisa, lo que dice fulanito. Estas cosas solamente son ayudas, pero la llamada es interior. Y esa llamada es muy clara cuando sucede. No es una llamada que produzca ningún género de dudas. Mientras hay dudas, estamos en un proceso. Duda de esto, una duda de lo otro, etcétera, etcétera. Pero cuando se produce esa verdadera llamada, ya no hay más dudas y se reconoce. La reconoceremos cuando se produzca. Y se reconoce desde al yo externo como la voz de la conciencia. Esta llamada viene desde el yo interno y llega al yo externo personal y se reconoce como la voz de la conciencia. Se trata, pues, de un cambio principalmente moral, la ética, que habremos desarrollado de una manera mucho más amplia y total que la que podamos tener ahora, considerando que somos buenas gentes, imaginaros, pero nos queda mucho por hacer. Y el ascetismo que se atribuye a Juan el Bautista, así como su llamada a preparar el camino del Señor, retratan muy adecuadamente esta influencia, su llamada a preparar el camino. Sí, cuando se produce ese estado del precursor en nosotros, esto está próximo, pero hay que preparar el camino. ¿Cuál es el camino? ¿Y qué es esa preparación? Estar todavía más atentos, más receptivos, para seguir afinando y sutilizando desde esa purificación que es absolutamente imprescindible
para que se produzca tal nacimiento interior, tal desarrollo interior. En otras palabras, el hombre completamente mundano se transforma desde dentro de sí mismo en un hombre cada vez más espiritual. Juan el Bautista es el heraldo de esta transformación. Es, por decirlo así, el Hermes que rescata del Averno a Perséfone, rescata el alma encarnada y la trae hacia sí. El modo como Juan escribe su evangelio indica que tanto Jesús como Juan el Bautista personifican los poderes internos del hombre. Este evangelio no es solo una descripción alegórica de la vida espiritual, sino que es también una descripción de la llamada que Juan el Bautista, simbólicamente hablando, hace a la humanidad para que entre en esa vida, para que se prepare a sí mismo. Y por lo tanto, claro, se indica el aspecto del Cristo, el aspecto del precursor, y desde el precursor Juan, el aspecto de la personalidad que ha de estar receptiva a todo esto de lo superior. En numerosos pasajes de los evangelios se pueden ver muchas indicaciones, aunque algo veladas, algunas más que otras, de que se quiere relatar el progreso del hombre desde una vida puramente mundana a una vida espiritual. La mayoría de seres humanos que conocemos, y aún los que consideramos como buenas gentes, como ahora más o menos nosotros, están metidos en la vida mundana. ¿Por qué? ¿Cuáles son los intereses de la inmensa mayoría? Crecer, formar familia, tener hijos, tener casa, tener coche, poder hacer vacaciones, que los hijos estén bien. Todas estas cosas, sin ser malas, todas están enfocadas hacia lo externo. Estas sin ser malas. Ya no hablamos de aquellas otras, que también hay otras gentes que las tienen. Pero todas estas cuestiones todavía mantienen a los seres humanos con la mente, las emociones y sus acciones y palabras todas enfocadas hacia el mundo del externo, del tener y del ser. Pero el ser en el terreno personal, ser algo en la vida, ser reconocido y ese largo etcétera, que tiene atrapada a la inmensa mayoría de la humanidad y que a lo mejor todavía nos tienen un poco atrapados. Aquí las gradaciones cada quien las tiene que descubrir por sí mismo y en sí mismo, por supuesto, ¿no? Y lo que decía Juan, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, la deidad, y el mundo no le conoció. Y vino a su casa, porque desde los estados superiores descendió a la materialidad y se hizo hombre, se hizo ser humano. El proceso es larguísimo. Como ya sabéis y habéis estado escuchando antropogénesis en el curso de los lunes de Isaac, pues habréis visto, ¿no?, que esto es larguísimo. Y él vino a su casa y los suyos no lo recibieron porque no le podemos reconocer todavía. Ahora hablamos de ello. Bien, tenemos cierto interés. Bien, tenemos mucho interés, mejor todavía. Pero ¿le hemos reconocido realmente a nivel de conciencia? ¿Nos hemos fundido en él, en ello? Ahí nos quedamos con la pregunta soltada al aire, ¿verdad? Pero él vino a su casa y él formó estas personalidades, esta deidad encarnó, se hizo carne y se puso entre los hombres.
Y somos todos y cada uno de nosotros. Recordemos esto, somos todos y cada uno de nosotros. Pero si no nos reconocemos ni a nosotros mismos, ¿cómo vamos a reconocer al Cristo en el vecino? En estos dos versículos vemos una mezcla de los tres Cristo. El verbo creador, el verbo con mayúscula, la vibración, el sonido, el verbo. La luz espiritual o salvador, llamado así porque cuando se desarrolla el aspecto crístico, es el aspecto crístico que salva al hombre del proceso en el que está inmerso a través de las encarnaciones y reencarnaciones sucesivas. Y de ahí que dentro del hombre, el Salvador y el Jesús histórico, como cualquiera de nosotros, Pedro, Juan, María, Luisa, Antonia, Mari Carmen, Josep María, etcétera, etcétera. Se dice que el mundo no le conoció ni lo recibió, refiriéndose indudablemente a la humanidad en general. Y esta afirmación es indudablemente cierta. Cristo, la luz moradora dentro de todo ser humano, es el logos del alma individual, fue y todavía es no reconocido y no recibido, como decíamos, por la inmensa mayoría de la humanidad. Aquí. Así lo demuestra la condición del mundo y la conducta de muchos seres humanos en esta época. Fijémonos cómo está el planeta. Ahora nos ocupa mucho tiempo en los noticiarios el tema del coronavirus, pero todo lo demás no ha parado, sigue sucediendo. Siguen habiendo guerras, sigue habiendo esta tremenda mortandad en el Mediterráneo, de los seres que escapan de las guerras en África y que están cruzando en esas pequeñas y tan tremendamente peligrosas barcas, etcétera, ¿no? Y sigue habiendo los campos de refugiados donde están pasando miseria, hambruna, sed, frío. Ahora viene otra vez el frío aquí a Centro Europa, en los lugares donde están los campos de refugiados. ¿Ya no se acuerda nadie de ellos? Algunos se acuerdan, algunos nos acordamos. Pero está todo muy distraído. Y entonces resulta que hay guerras. Todavía hay guerras. No son una guerra mundial, pero todavía hay guerras. Y se producen crímenes de todas las clases. Crímenes en directo de arrebatar las vidas, pero otra clase de crímenes que es el abuso de los niños, el abuso de mujeres, el abuso de ancianos, los malos tratos, etcétera, etcétera. Y hay corrupción a montones. Y hay vicios. Este planeta, me diréis si soy exagerada, y quizás lo sea, pero este planeta está llegando a ser una Sodoma y Gomorra a nivel planetario. Pero ¿a dónde iremos si está todo el planeta así? ¿Podremos salir como Lot y su familia yendo a otro lugar? ¿O esa salida simbólica es nuestra propia transformación para convertirnos en verdaderos seres humanos para la humanidad? Así que dice que hay vicios en abundancia, lo cual quizás sea lo natural en las fases tempranas de la evolución humana. Y diremos, no, pero si ya llevamos tantos miles de años, ya no somos... Bueno, hemos ido y hemos venido, pero los egos que actualmente estamos encarnados, estos 1.700 y pico de millones que actualmente estamos encarnados, no somos muy viejitos evolutivamente hablando. La mayoría jóvenes, muy inmaduros todavía. Y si no, véase en qué hemos convertido el planeta. Solo, sigue diciendo Geoffrey Hodgson, solo cuando el principio mental comienza a desarrollar en el hombre
la facultad del pensamiento abstracto e intuitivo, empieza el hombre a percibir y reconocer su luz espiritual o monádica, la cual ha de convertirse al fin en el principio guiador de la totalidad de su vida. Solo cuando el principio mental comienza a desarrollar en el hombre la facultad del pensamiento abstracto e intuitivo. Nos corresponde desarrollar la mente abstracta y así abrir el paso entre lo superior y lo inferior de nosotros mismos. La idea que todavía queda anclada en muchas personas o por los estudios que hayan hecho o cosas que hayan leído de que estamos desarrollando kamamanas y que todavía tenemos que estar ahí. No, mirad, llevamos miles y miles de años en kamamanas y ahora lo que toca es buddhimanas. Pero claro, tendríamos que decirlo al revés, en el otro orden, manas buddhi, porque si no desarrollamos el aspecto superior de manas, que es este pensamiento abstracto, la mente abstracta, no abriremos paso al aspecto crístico en nosotros. Y ahí es donde tenemos una tarea que realizar muy importante. Y entonces empieza el hombre a percibir y a reconocer su propia luz espiritual o monádica. Y cuando la empieza a percibir y reconocer en sí mismo, es cuando puede percibirla y reconocerla en todos los seres humanos. Antes no. Si uno no la reconoce en sí mismo, es imposible que la reconozca en otros. Cuando dicen, sí, pero se la reconocemos en Jesús y se la reconocemos en Buda. No, no se la reconocemos. Lo hemos leído, nos lo han dicho y hemos pensado que eso debe de ser cierto. Pero nosotros no hemos tenido ese estado de conciencia real de reconocimiento si no hemos tenido el propio reconocimiento de nosotros mismos. Y entonces empieza el hombre a percibir y a reconocer su luz espiritual o monádica, y lo repito para que se nos vaya imprimiendo, porque es tan importante, la cual ha de convertirse al fin en el principio guiador de la totalidad de la vida de cada uno. Antes de que la raza humana en conjunto o cada individuo en particular alcance esta estatura evolutiva, es verdaderamente cierto que el mundo no le recibió, no le reconoció. Estas mismas fases de desenvolvimiento intelectual y espiritual se reflejan en el relato de la vida histórica de Jesús. Él, Jesús, como maestro, redentor y salvador, le da estos tres atributos, no fue aceptado por las autoridades porque solo veían a Jesús, no veían al Cristo en él. Fijaros si es claro el tema, ¿no? No fue aceptado por las autoridades, las cuales personifican la regla de la mente personal y formal, con sus atributos de separatividad, autosatisfacción, codicia, orgullo y todo lo demás que podamos poner en la lista. Y de ahí que no lo podían reconocer. Jesús fue reconocido y recibido únicamente por los pocos. Sus parientes, algunos, sus discípulos, algunos, porque dice que eran más de los 12 que se dan a conocer. Entonces, todos no le comprendieron igual, es más. Ya se nos dice que de los 12, algunos le negaron al final en su momento, aunque luego rectificaron, pero de entrada algo pasaba ahí, no estaba totalizado eso.
Todos ellos, todos esos personajes que van a ir apareciendo a lo largo de este curso, en la vida de Jesús, todas las relaciones, todos ellos personifican al intelecto espiritualmente iluminado, los que sí le reconocieron, ¿no? Sus discípulos y amigos inmediatos. Todos ellos personifican al intelecto espiritualmente iluminado. Y así es hoy. Y así seguirá siendo durante mucho tiempo todavía. Porque hay pocos hoy en día que reconozcan en sí mismos ese estado de conciencia, que se unifiquen y por lo tanto que puedan ver a la humanidad como un todo. Ese núcleo de fraternidad universal no puede formarse a menos que nosotros realicemos esto en nosotros mismos. Pero es de esperar, nos dice Geoffrey Hodgson, que vaya aumentando el número de los que le reconozcan y le reciban totalmente, gracias a ese Cristo interior, a que está ahí, que no hay que buscarlo en la montaña azul o en aquellos cuentos que son alegorías y tal, que en realidad está cerca, está aquí, en lo íntimo del corazón de cada ser humano. Pero esto requiere, nos dice, una verdadera autopurificación, a fin de que haya, de verdad, una inmaculada concepción en nosotros. Aquí se nos termina el segundo archivo que hemos podido ver en estas sesiones que comenzaron la primera semana de septiembre. Y continuamos con el archivo tercero. Pero como ahí ya vamos a entrar en el tema del nacimiento y tal, yo ahora son las 7 y un par de minutos, quitaría la parte de compartir con el documento y si queréis comentamos cosas, etcétera, etcétera. ¿Os parece? Clarisa. Sí. Soy Sara. Quería hacer una pregunta sobre una de las varias imágenes que han ido saliendo de San Juan Bautista. En todas ellas has seleccionado, supongo que intencionadamente, un grial en la mano y dentro de ese cáliz una especie de, creo que es un dragoncillo. No, es una serpiente. Sí. Sí, algunos pintores ya lo especifican, ¿no? Ellos mismos, los propios artistas. Ya, pero como coincide que eran en casi todos, quería preguntarte si tiene algún propósito esta selección. No, como selección no, porque la verdad es que cuando busco las pinturas, pues trato de que sean pinturas muy reconocidas. ¿Me oís bien todos? Sí, sí. Vale. Que sean pinturas reconocidas de pintores, si puedo encontrarlas, no siempre es así, a veces hay algunas que no tienen tanta calidad pictórica, por decirlo de una manera, pero ha habido pintores realmente preciosísimos en sus trabajos, han hecho unas pinturas llenas de simbología y tal, y de muchas de las que aparece Juan el Bautista, aparece con ese cáliz. ¿Por qué? Porque, y esto yo lo estuve buscando si alguien lo explicaba, y a lo mejor hay alguien que lo explica, pero yo no lo haya encontrado, y entonces no lo encontré. Estuve buscando si había explicaciones acerca de ese significado, no lo encontré. Lo que a mí me surge es que, claro, él tiene un cáliz, y el cáliz es el Santo Grial. Nosotros somos el contenedor, nosotros somos el cáliz. Pero ¿qué es lo que se eleva? La energía, hasta encontrarse con la energía superior. Y es muy posible, y aquí yo ya no lo sé porque no estoy en lo interno de esos artistas, pero es muy posible que esos artistas conocieran esa simbología y por eso la plasmaron en estas pinturas. Hay otros cuadros que aparecen también luego más adelante, porque claro, esto es
es casi que parte introductoria todavía. Ahora vamos a empezar, esto han sido las anunciaciones, empezaremos con el nacimiento, todo es una simbología y más adelante cuando aparece Juan hay más pinturas, ¿no? Y otras pinturas pues que él aparece con la vara, que es una cruz arriba, ¿eh? Lleva como el precursor, lleva esa vara en la mano. Hay pinturas preciosísimas de todo este proceso, una maravilla, de muchísimos pintores. A mí en su momento me valió, ahora lo estoy revisando este trabajo, para adaptar el tamaño de las imágenes y el texto para que quede encuadrado y no se salga por las orillas ni arriba abajo. Porque me di cuenta de que en algunos textos, algunas diapositivas, mejor dicho, el texto es más largo y entonces lo he dividido en dos. Había más texto, pero llegaba muy al límite de lo que es la diapositiva. Y he visto que en algunas ocasiones, por otros trabajos de compañeros y tal, cuesta de leer, parece que se esconda abajo las últimas líneas de los textos y este tipo de cosas. Gracias, Clarisa. Y me ha gustado mucho esta presentación porque la veo realmente muy positiva, muy práctica. Pero al final, lo de la autopurificación está claro, pero ¿por qué exactamente concepción? Es la autopurificación, tal como la presentas, está claro que es necesaria para llegar a ese contacto con el Cristo en nosotros. Sí. Pero el sentido de inmaculada supongo que es que nosotros podemos ser esa materia donde ocurra esta concepción de estos principios crísticos. Sí, claro. Y es inmaculada porque se habrá hecho el proceso de purificación. De no haberlo hecho, no podría ser inmaculada, pero es más aún, es que no podría nacer ese Cristo en nosotros, simbólicamente hablando, ¿eh? No, ha de nacer de nosotros mismos y solamente puede nacer si hemos hecho el proceso purificador, a tal grado que la materia de los vehículos a través de los cuales se ha de manifestar el Cristo en cada uno de nosotros, esta materia esté purificada. Purificar el pensar de todo rastro de separatividad, etcétera. Por lo tanto, se purifica el sentir, porque uno no siente algo acerca de nada. Cuando siente algo, siempre es acerca de algo o alguien. Algo como objeto, alguien como persona, un suceso, tal, siempre hay una imagen mental. Podemos tener la concepción abstracta del amor. El amor es abstracto, pero cuando amamos, amamos a alguien o a algo. Y entonces eso tiene una imagen en la mente concreta. Por lo tanto, el contenido de la mente concreta ha de ser purificado de todo. Lo que quede ahí ha de estar absolutamente limpio. Y resultado de ese pensar y sentir purificados será que llegará el momento que nuestras acciones y nuestras palabras serán completamente sanas, de servicio, pero guiadas siempre, fijaros que dice, el principio guiador será el de arriba, guiadas siempre por lo superior, significa que la bondad será una bondad inteligente, que el amor será el amor inteligente. Fijaros que está entrando alguien, está pidiendo entrar ahora mismo alguien, que debe de, es que a veces por cuestiones de trabajo hay personas que llegan muy justas. Entonces, todas nuestras acciones estarán guiadas desde lo superior. El discernimiento estará desarrollado a tal punto que en la toma de una decisión no habrá duda ninguna. Se planteará una cuestión y sabremos exactamente qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Porque no es solo importante saber lo que hay que hacer, es igualmente importante saber lo que no hay que hacer. Porque muchas veces nuestra bondad no está iluminada, nos falta discernimiento y nuestra bondad se traduce en una acción que es una intromisión en la vida de otro ser humano.
para poder discernir esto, hemos de desarrollar muchísimo más nuestro propio discernimiento, de tal manera que sepamos en todo momento cómo obrar, qué hacer y qué no hacer, cuándo hablar y cuándo callar, cómo, en qué momento. Todo esto se hará, lo haremos sin ninguna dificultad. Y entonces el amor que se exprese, el que exhalaremos, será el amor sin mácula, sin ninguna sombra de nada, sin ninguna, inmaculado, sin mácula. Gracias, Clarisa. A ver, esto pinta bien, ¿verdad? Sí. Esto pinta bien. Es algo que he dicho con alguna frecuencia con los compañeros cuando se presentaban y estábamos presencialmente. José María se ríe y porque los que estaban en aquel momento, de aquí hay algunos, ¿no? José María y Pilar y Manolo, y Irene y Magda y muchos otros, ¿no? Lo echaba en falta, ¿eh? Sí, lo echabas en falta que diga, y esto pinta bien, porque vamos hacia ello, amigos. O sea, esto pinta bien. ¿Eh? Gracias Sara por plantear el tema, porque mira, nos da oportunidades. Cuando se desarrolla alguna cuestión, pues es válida para todos. Yo también aprendo con vosotros. Para mí es una oportunidad. Poder estar aquí con vosotros es una inmensa oportunidad que agradezco infinitamente. Gracias. Clarisa, Hola, Teresita. vamos a ver si me sé explicar. Bueno, enhorabuena, de verdad. Ya sabes que es mi punto débil y todo esto. Hay una vez... Yo soy tu debilidad. No, pero tú sabes que yo Espero que no. No, ya te he entendido, es broma. Es que también hay que reírse de cosas sanas, sí. ¿eh? Por supuesto. Claro que sí. Mira, una vez me preguntaron una persona, bueno, me han preguntado muchas veces, siempre contesto igual, quiero que me digas si es lo cierto o no, porque igual lo he contestado mal. Me dicen, ¿cómo puedes hablar de un ser interior? ¿Será un ser para todo el cuerpo? Yo suelo decir, no, el interior es tu corazón y ahí está el ser. Y tu cuerpo es el tabernáculo o el vehículo para que ese ser haga el trabajo. Y se queda todo el mundo así como muy despistado, ¿no? Y digo, se lo voy a preguntar a Clarisa, ¿tú qué crees? Bueno, tú lo explicas bien, pero eso no significa que sea fácil de comprender. ¿Ve? Claro. No es fácil de comprender. Bueno, eso lo entiendo. Que está entrando otra persona. No es fácil de entender que habiendo un cuerpo con cierto tamaño y cierto peso específico, luego resulte que la parte importante es como un punto que se aloja en el corazón. Y nosotros estamos habituados, y digo nosotros hablando en general, por supuesto, ¿no? Estamos habituados al el concepto de tamaño, medida, pesos y distancias que son perceptibles por nuestros sentidos ordinarios. Cuando hablamos de que hay algo que es casi sin tamaño, desde el punto de vista de nuestras percepciones sensoriales, algo que se aloja en el corazón, que es un punto de luz o que es tal y cual, bueno, pues es difícil de comprender. Entonces, claro, tú tratas de explicarlo, pero también has de comprender que los demás pues no te entiendan mucho, y no hay problema. Pues mira, es algo que es infinito, es algo que es tan abstracto que ni yo puedo explicarlo cuando bueno, pues yo hablo aquí con vosotros y hablo de estas cosas porque vosotros pincháis para seguir un curso o una conferencia, estas cosas porque tenéis un interés. Pero yo fuera de este círculo, yo no le digo nunca según qué cosas a nadie. Y si no me preguntan nada, o sea, porque nuestra mejor expresión es el ejemplo de vida que podamos dar. Y palabras, muy poquitas. Si nos preguntan 2 palabras, si tiran de las 2 palabras, decimos 2 o 3 más. Y si tiran de estas, a lo mejor decimos más. Pero si no tiran de las 2 primeras,
Cremallera. Sí, pero fíjate, Clarisa, yo desde luego tuve una suerte, tengo que dar gracias a la vida, porque llevar la teosofía, porque es verdad, yo llevo la teosofía a una parroquia, Sí. que por Claro. eso salen estas preguntas, que por eso, como has dicho eso, digo, pero es una suerte poder, tu actitud, como tú dices, tu actitud, Claro, claro. que digan, bueno, ¿y esto dónde lo has visto tú? Bueno, pues en teosofía. ¿Qué es teosofía? Y yo ya me enzarzo. Bueno, pues tienes que tener una cierta medida, una cierta medida. Bueno, Porque pero fijaros lo que decía al principio en la pantalla aquella, que eran palabras de Taimni. Uno no puede dar más que lo que tiene, pero es que tampoco puede recibir más que lo que puede digerir. Y entonces también desarrollar nuestro propio discernimiento para darnos cuenta a las personas que tenemos delante, si nos preguntan, decirles, pero con ese tacto, que no se sientan como invadidas, que lo que reciban sea digerible. ya. Buen alimento, pero en la medida en que cada quien pueda recibirlo. Bueno, yo que estoy ahora principiante, pues ya sabes. Pues mira, principiantes estamos todos, Teresita. ¿Te cuesta? Tranquila, no te No, pero preocupes. te entiendo perfectamente. ¿Alguien más quiere comentar cositas? Yo, Clarisa, soy Salomón. Hola, Salomón. Bueno, yo quiero decir que de lo que nos has explicado, lo que nos has enseñado, pues yo puedo deducir que una de los impedimentos que tenemos para avanzar en nuestra espiritualidad, pues es precisamente que no somos auténticos. Generalmente utilizamos máscaras en todo momento, en todo lugar, y no somos lo que realmente hay dentro de nosotros. Eso es algo que pues yo pienso que si nos mostráramos tal como somos, podríamos avanzar y podríamos dejar de perjudicar a otros a través de esa actitud. No sé ¿qué piensas tú de ello? Bueno, ahora me surge una pregunta, Salomón. Si nos mostráramos tal como somos, pero ¿cómo somos? ¿Cómo Pues en somos? realidad, yo creo que lo que tenemos, yo digo que tendríamos que mostrar lo que hay en nosotros con respecto a la personalidad, porque por lo menos mostraríamos lo que tenemos dentro. Sería perfecto que pudiéramos actuar con respecto a nuestra esencia, por supuesto sería lo mejor. Sin embargo, por lo menos mostrar lo que tenemos en nuestra personalidad, que ya sería un poquito más sincero nuestra actitud ante los demás. Mira, hay personas que hoy están mostrando lo que está en su personalidad casi al 100%. Y están haciendo atropellos, verdaderamente atropellos y maldades. No fingen, no, para nada, ni siquiera por educación. Entonces, claro, lo que estás diciendo es muy delicado. ¿Qué es lo que hemos de mostrar al exterior? Cada uno da lo que tiene, pero cuidado. A veces lo que tenemos es peor que presentarlo que guardarlo. Cuando uno dice, a ver, yo ahora le diría a esta persona que es, y voy a poner un ejemplo muy casero, yo ahora le diría a esta persona que es un sinvergüenza, que es un canalla, que no tiene cabida en una sociedad como la nuestra, que está arruinando la vida de muchos seres, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo podría estar pensando eso y con ganas de decirlo. ¿Y qué me dice el interior que me está señalando el camino teosófico? Que ni siquiera a ese sinvergüenza le tengo que faltar al respeto. Entonces, mostrarme tal como soy, si es que yo estuviese pensando tal cosa, sería lanzarle ahí todo lo que estoy pensando y sintiendo. Pero si tengo que obrar teosóficamente y me doy cuenta que se está elaborando un pensamiento de tal naturaleza, lo que tengo que decir es:
no, Clarisa, no es así como tengo que resolver esto. Ese ser está haciendo un proceso evolutivo y a mí no me corresponde el juicio humano, porque no estoy metida en el tema de la jurisprudencia de los hombres. Y en cuanto al juicio divino, ya se encargará la ley superior de impartir esa justicia divina. Por lo tanto, ahí hay un ser que está evolucionando y mi deber es respetarlo. Entonces yo tengo que hacer ese trabajo transformador. Mostrarse a veces tal como uno es, sin ninguna retención mínima, puede resultar un atropello para muchísimos seres. ¿Me explico? ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de haber abierto la boca? Y hemos dicho, uy, si lo hubiese pensado antes, esto no lo habría dicho. Pero es que es claro, hay que pensarlo antes de hablarlo. Y hay que pensarlo antes de hacerlo. Y cuando uno se toma el tiempo necesario, sin precipitación, para reflexionar si lo que va a decir es justo, es necesario, es de respeto para todos los seres, pues muchas veces no dirá, no hablará porque no es necesario o porque no es ni de respeto siquiera. Pero por no ser necesario, muchas veces tendríamos que estar más callados y hablar mucho menos. Entonces, antes de hablar y antes de actuar, hay que reflexionar siempre y evitaríamos muchísimas cuestiones. Y eso en base al conocimiento de las leyes universales, a la teosofía en conjunto. Para hacer una transformación hemos de observar y reconocer qué es lo que está ocurriendo a nivel mental-emocional en nosotros. Y entonces podremos empezar a hacer los procesos de transformación antes de que se cuajen pensamientos y lleguen a otros estadios ya de mucha energía negativa, porque cuando se van alimentando pueden llegar a ser pensamientos verdaderamente explosivos y muy destructivos, que además emanan, que emergen, que no pueden estar retenidos porque escapan, porque el pensamiento, aunque no abramos la boca, el pensamiento no lo detienen, ni las paredes. Pues entonces hemos de aprender a rectificar, siendo observadores, darnos cuenta de qué es lo que ocurre. Y hago el gesto, ¿no?, de tomar tiempo, tomar aire, respirar y entre tanto darnos cuenta de qué naturaleza es lo que estamos pensando y sintiendo y si hay que rectificarlo, rectificarlo. Si es separativo, rectificarlo. Si es dañino, rectificarlo, etcétera, etcétera. ¿Es, Salomón? Sí, muchas gracias, Clarisa. Fíjate que yo lo que más, yo planteé esta pregunta por el hecho de que el engaño a mí me parece pues muy, muy dañino, porque en lugar de que la persona sea sincera y hable lo que hay dentro de él, pues, y no lo hace, pues entonces para mí eso es un poquito peor. Bueno, mira, así lo pienso. Sabéis que la tercera de las 8, el noble octuple sendero de Buda, ahora. El tercer paso es la recta palabra, en el noble octuple sendero del Buda. La recta palabra. Si uno ha de hablar, debe de decir siempre la verdad. Pero eso no significa que todas las verdades deban ser dichas y puedan ser dichas. Si una verdad ha de ser la destrucción de otro ser humano, uno tiene el deber de callarse. Mentir nunca, pero todas las verdades no pueden ser dichas. Fijaros que hay una ley en el ocultismo que es denominada la ley del silencio, porque hemos de saber cuándo hemos de callar y hemos de saber discernir lo que no debe ser dicho bajo ningún concepto.
Una persona, por ser sincera, no puede causarle daño a otro ser humano, por ser sincera. Eso no es sinceridad. Decir la verdad siempre, pero no todas las verdades pueden ser dichas. Hay que meditar acerca de este asunto, es muy importante. Gracias, Clarisa. Gracias. A vosotros. No está aquí. A Y a vosotros. la 08 tampoco. ¿Alguien más quiere comentar algunas cositas? Espera que unos quieran de pan. Pues no se caen. Paula no está. Y Jesús tampoco. Hola, buenas tardes. Hola, Ya que ¿qué tú tal? estás Sí, intentando parar buenas tardes, Clarisa, buenas tardes a todos. Yo quería preguntarte sobre lo que has dicho al principio, sobre que en el principio era el verbo y el verbo y la luz era el mismo Dios. Pero aunque el verbo y la luz sean el mismo Dios, el principio es el verbo, ¿no? Del verbo sale la luz. Sí, pero los nombres no nos deben confundir. Hay un enorme peligro en los nombres que se dan. Y claro, todas las culturas y todas las religiones han dado nombres a aquello primero. Es decir, el verbo, el todo, aquello, lo innombrable, etcétera, etcétera. Es lo mismo. No son cosas diferentes, solo que en diferentes lugares, diferentes culturas y tiempos se le han dado diferentes nombres, pero es lo mismo. Le llamemos Pedro, le llamamos Juan, a aquello es aquello y es lo mismo. Y en ese sentido, cuando encontramos que en el Génesis pues, habla del verbo, hemos de entender que está hablando de aquello. Y cuando habla antes de la manifestación, las tinieblas, está hablando de aquello. Y cuando habla de la luz, está hablando de aquello. Está hablando de lo mismo, la misma y única cosa, si es que lo podemos llamar cosa. Porque nosotros aquí en este plano hemos de emplear un lenguaje que es muy limitado. Fijaros, para tratar de explicar un concepto abstracto, ¿cuántas cosas tenemos que explicar? Un concepto que es abstracto, que cuando se comprende es, y no necesita ni más palabras ni más explicaciones. Pero en cambio, cuando lo tenemos que trasladar y compartir con compañeros, le hemos de poner palabras, hemos de poner ejemplos, hemos de poner analogías, de poner símbolos. Fijaros. María? Sí. Sí, no, es que yo pensaba, por analogía, pensaba en la ley de la física. Si sale primero el sonido, sale primero la luz y del sonido sale la luz, algo así. Bueno, en principio de lo que se habla es que cuando está el espacio, antes de que empiece a haber la manifestación, hay una latencia que es una especie de movimiento, pero todavía no hay nada que sea diferente una cosa de otra. Esto es lo que se dice en los primeros versículos del Génesis, de las religiones. Esto es lo que se dice en las primeras estancias de Xian, en el primer tomo de la doctrina secreta, también. Esto es aquello, es aquello, es luz, es oscuridad. ¿Y quién puede decirlo? Se le llama las tinieblas porque es desconocido, no porque sea negro y oscuro, pero es lo desconocido. ¿Cómo hablar de algo que no puede ser conocido en esos niveles? No. Que no tiene nada que sea diferente de otra cosa, y nosotros desde aquí, desde nuestra humanidad, conocemos por las diferencias. Esto es grande, aquello es pequeño, este es rubio, el otro es moreno, este es alto, el otro es bajo, este es bueno, el otro es malo, este tal. Conocemos la luz por la oscuridad, el día y la noche. Conocemos por las diferencias, pero aquello, antes de, no hay diferencia. Entonces,
¿Qué se puede decir de aquello? Eso es. Bueno, lo que dice el Génesis, lo que dicen las primeras instancias de la doctrina secreta, y yo por mi parte, como Clarisa digo, es un atrevimiento por mi parte tratar de hablar de eso. Bueno, se conoce. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Alguien me lo puede explicar lo que es? Mejor de lo que lo diga el Génesis y esas primeras instancias de la doctrina secreta. ¿Alguien me lo puede explicar mejor? No, solamente puede haber un acercamiento que no una vivencia total, porque la vivencia total es fundirse en ello y desaparecer como cosa separada. Y esto será cuando se funda todo el universo de nuevo en un pralaya. Por lo tanto, ahora lo máximo que podemos llegar es a un aspecto intuicional de esa totalidad. A mí, como Clarisa, como un ser que está aprendiendo, que es estudiante de teosofía y que reflexiona y medita acerca de estos asuntos, la idea, y voy a llamarla idea porque también le tengo que poner también aquí palabras y nombres, la idea que me sirve es la del espacio universal antes de que hubiese galaxias y nada de nada, ese espacio. Pero ¿dónde ha ido a parar las galaxias y todo eso cuando ese espacio no contiene, no presenta, no manifiesta? Está todo disuelto, está todo desintegrado, está todo en un sopicaldo de materia que llena todo el espacio universal. Y a eso le llaman el plenum. Y esta es la idea más cercana a la que Clarisa parece ser, ya no me atrevo a afirmar, pero parece ser que puedo llegar como idea. Pero afirmar sobre este asunto en absoluto. Y sobre los demás casi que tampoco. Porque hacer afirmaciones y negaciones implica una responsabilidad enorme. Sí, lo único que puedo decir es que ahora estamos aquí, que nos estamos viendo, que unos están a este lado del Atlántico, los otros estáis al otro lado del Atlántico, que parece que estemos aquí más cerquita que en la habitación de al lado. Bueno, en este ratito podemos afirmar que estamos, ¿verdad? Bueno, relativamente. Y le podemos poner la palabra relativamente y no nos equivocaremos porque nuestras mentes están aquí, no se han ido a ningún otro lugar en todo el rato. ¿Estamos aquí y ahora todo el ratito? Sí. Fijaros, algunos pueden decir que sí y otros dirán, mira, se me ha ido la cabeza a hacer la cena. O se me ha ido la cabeza que mañana tengo que hacer no sé qué. Cualquier cosa. Cuando la mente se va y se viene, ya no estamos aquí completos, totales. Así que fijaros si las afirmaciones pueden ser rotundas o las negaciones tampoco. Esto sí, 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 esto no, 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 no. Tranquilos. Puede ser, tal vez, dicen que, como decía la canción, dicen que, pero ca. De acuerdo. Muchas gracias. A ti, María, porque es una oportunidad, ¿verdad? Hola, Julita, ¿estás ahí, Bonica? Gracias, Clarisa. Quería primero que todo agradecerte un trabajo magnífico y además sincero que te sale del corazón, cosa que nos impacta mucho a todos y que cumple lo que el doctor Taimi nos está haciendo ver, que las palabras y las ideas huecas, por más bellas que sean, no mueven a los demás hasta que no las tenga uno completamente en su interior. Eso es una realidad. Entonces, mil gracias porque hablaste con
con verdadero sentido de que tú piensas y sientes eso que estás diciendo. Esa inmaculada concepción que queremos alcanzar todos, consciente o inconscientemente. Y bueno, quería añadir alguna cosa, algún comentario relacionado con el arte, ¿no? El arte tiene dos expresiones principales, que son las artes del espacio y las artes del tiempo. En las artes del espacio se colocan la escultura, las cosas que se ven y que tienen formas. Y en el arte del tiempo, las cosas que se escuchan, como la música, la poesía, en fin. Y si vamos al origen de las artes, el tiempo y el espacio tienen su origen en la luz y en el sonido. Entonces son como dos fuentes que van a llegar a inspirar al ser humano, pero antes de esas dos fuentes ha existido el absoluto, cuando no existe ni el tiempo ni el espacio. Puede que esto nos sirva un poquito para darnos cuenta de que tanto cuando actuamos en el tiempo, es decir, estamos hablando, en este momento estamos hablando y al hablar utilizamos un tiempo, pero también nuestra presencia es espacio. Entonces, esas dos cosas las podemos usar en la vida para la expresión de ese Cristo interno que queremos que salga, no para nosotros lucirnos con cosas que los demás vean, sino más bien para tratar de despertarlo en todos nosotros, los que hablamos y los que escuchamos, los que nos vemos y los que no nos vemos en un momento dado. Hay seres que permanecen en silencio y hacen una gran labor sin necesidad de hablar. Entonces, ¿cómo podemos utilizar tiempo y espacio para que ese Cristo inmanente vaya aflorando en todos nuestros entornos? Eso era lo que quería expresarte. Y gracias, Clarisa, estuvo muy bella tu exposición de hoy. Gracias a vosotros, gracias Julia. Gracias a todos por compartir, por supuesto. Pues muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo al respecto? Sí, si se me oye. Sí. Hola. Hola, Emil. Yo lo que quería decir es que el espacio primordial en realidad es una idea, no existe, porque físicamente el espacio y el tiempo aparecen con la manifestación. O sea, no hay un espacio que reciba la manifestación, sino este espacio se crea al mismo tiempo en que la manifestación, el mundo de las formas, aparece. Bueno, pues Emil, en el primer tomo de la doctrina secreta dice que el espacio es preexistente y que el espacio está, ya haya o no haya universos manifestados en él. El primer tomo, en las estancias de Xi'an. Sí. Bueno, no debe ser el espacio físico. Es el espacio universal, porque es claro, cuando a qué llamamos físico, los planos se generan conforme se van llenando de gradaciones más densas de materia. Eso es lo que denominamos los planos, ¿no? Los planos sutiles y los planos más densos, y cuando lo llamamos el plano físico denso, es este que perciben nuestros sentidos. Pero todos los planos están aquí y a la vez interpenetrándose unos a otros. Y cuando se disuelven las galaxias, se disuelven los sistemas y pum, 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 lo que va quedando es la materia en su estado primordial. Es materia virgen nuevamente
y espíritu y materia están ahí, en ese espacio. Y no hay, en el primer tomo de la doctrina secreta, en esas instancias, no hay un lugar donde termine ese espacio, porque terminaría y al otro lado habría otra cosa, ¿no? Otra de las afirmaciones que en la doctrina secreta se hace es que no, el concepto de nada y que luego se genera todo no es real. No hay un momento en el que no haya nada. Dice, la naturaleza aborrece el vacío, el nada no existe. No se puede generar algo de nada. Esos son conceptos muy, muy altamente filosóficos, ¿verdad? Pero este nada corresponde al mundo físico, pero no a otros planos. Es que es el plano universal. Ya. Lo que denominamos planos es para entendernos, de lo sutil a lo denso, lo que denominamos planos. Y los denominamos así con la idea de que hay una formación de lo sutil a las gradaciones más densas, más densas, más densas, hasta llegar aquí donde la concreción de la materia es tan densa que permite ser percibida por estos sentidos ordinarios que tenemos los seres humanos, sencientes, y otros seres, ¿no? Que compartimos este plano de materia densa. En cambio, aquí hay otras entidades con cuerpos de otras densidades más sutiles que nuestros sentidos no perciben y están compartiendo todo este espacio universal con nosotros. Y hay planetas que no tienen cuerpo físico y están compartiendo este espacio alrededor nuestro. Cuando puede ser percibido con otros sentidos, resulta que además de todos los cuerpos celestes que vemos, bueno, yo ahora no veo nada porque la contaminación lumínica impide ver que el cielo está cuajado de estrellas. Hay que ir a otros lugares donde no haya esta contaminación para poderlo ver. Algunos de vosotros quizás estáis en lugares donde eso puede ser posible. En las ciudades no vemos casi apenas 4 estrellas en una noche serena. Pero cuando se puede percibir este espacio con otros sentidos más sutiles, no de los del cuerpo físico, sino con otros sentidos más sutiles, nos damos cuenta de que todavía está el espacio mucho más lleno que lo que vemos físicamente. Hay muchos más cuerpos, porque hay planetas que no tienen cuerpo físico, pero tienen los cuerpos sutiles en la actualidad. Así que esto es muy complejo. Pero lo que sí se afirma en la doctrina secreta, y hace la pregunta al discípulo, ¿qué tal y tal? Es el espacio. El espacio ya existía. Y dice, el espacio es, ya haya o no haya universos manifestados. Puedo encontrar, ahora no en este momento, pero puedo encontrar la estancia donde esto se cita. Son las estancias de Xi'an, las primeras estancias. Y en el proemio es donde se hace esta pregunta al discípulo, en el proemio de la doctrina secreta, primer tomo. Pregunta el maestro al discípulo. Entonces, consideraremos el espacio como un concepto abstracto. No podemos concretizarlo. No desde nuestros sentidos actuales. Sí, nosotros hemos de hablar siempre de, a ver, ¿hasta dónde llego yo? Pues mi límite está aquí, muy bajito. Yo más allá no puedo llegar porque no he desarrollado otras facultades de un orden mucho más superior que me permitan esos contactos, ¿no? Entonces, claro, parto de donde estoy y con lo que tengo. Pero cuando se puede hacer otra clase de constataciones y dice, mira, con estos sentidos solamente llego hasta aquí, pero he tenido la oportunidad hay vislumbres en estado meditativo, hay vislumbres por diferentes causas, se pueden tener, y entonces uno de pronto tiene una vislumbre y dice, pero caramba, hay todo esto más. Entonces
Si desde aquí mi límite es tan bajito, pero hay todo esto, ¿quién no me puede o quién me puede a mí asegurar que no hay mucho más todavía? Ese límite de percepción en un vislumbre. Un vislumbre no es más que ponerle la guinda al pastel, pero no es todo el pastel. Ya, muchas gracias. A vosotros. A vosotros, muchas gracias por estar, por acompañarnos. Gracias a todos. Bueno, si no hay más preguntas, pues cierro la... Sí, perdón. Perdón, oye, nos excusaréis, pero es que hemos tenido una llamada por teléfono de nuestra nieta que está en Haití y que nos llamaba para decirnos que ya es pedopsiquiatra. Era muy importante. Hombre, claro, pero que sí. Con las conclusiones a las que nos has estado llevando, creo que estamos más que satisfechos. Muchas gracias. Y muchas felicidades por vuestra nieta. Bueno, enhorabuena. Toda noticia buena alegra el corazón de todos. Sí. Y más, o sea, cuando hay tiempos de dificultad, la alegría es mayor todavía, si cabe, cuando se da una buena noticia para alguien. Y ahora tendrá que cuidarse de niños que están afrontando las consecuencias de este desorden mundial. Pues mira, es un servicio importantísimo, muy grande, muy grande. Que Dios la ayude. Claro que sí, claro que sí. La ley está ahí y todo va a funcionar como debe funcionar, aunque a veces nos parezca que es todo un caos. Se está cumpliendo la ley kármica de muchísimos millones de seres. Ahora es planetario, no es local, es planetario. Y entonces se está cumpliendo el karma de muchísimos seres. Pero nosotros hemos de elaborar para el bien del mundo. De lo demás ya se cuidará la ley. Hemos de elaborar a favor de lo que es benéfico para el mundo. El bien, la bondad, el amor, el auxilio, la compasión. Así. Pues muchas gracias. Clarisa. Y muchas gracias, Julia, por la apreciación. Muy bonita. Sí. Gracias a todos. Voy a cerrar la grabación y entonces ya seguimos con las despedidas.